¿Sí? A ver, voy a proceder a compartir la pantalla. Perfecto, Carolina me indica que sí se escucha. A ver, me indican ahora si se logra ver. ¿Sí? Perfecto, si se logra ver. Vamos a dar inicio. Bien, entonces, el tema número 3 consiste en conceptos básicos de la administración de los servicios de salud. Iniciamos. La administración de los servicios de salud se define como una actividad gubernamental y social muy importante, de naturaleza multidisciplinaria e interdisciplinaria, que se extiende a casi todos los aspectos de la sociedad. El gran epidemiólogo norteamericano, recientemente fallecido, profesor Milton Terris, afirmó que esta era la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud, además de la eficacia física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y también las no infecciosas, así como las lesiones. Educar al individuo en los principios de higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Muy bien. Aquí podemos ver una imagen, pues, que nos narra un poquito sobre lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Que es la administración de la salud. En la administración de la salud va a jugar un rol importante el médico, la enfermera, el farmacéutico, el personal auxiliar, los internos, los serumistas, el personal administrativo, por supuesto los pacientes. Y en una escala más arriba van a jugar un rol importante la clase política. Todo ello conforma pues los servicios de administración de salud. Todo ello en conjunto. La administración de servicios de salud como ciencia integradora y multidisciplinaria. Existen ciertos criterios, que son diversos, con respecto al significado del término salud pública y su comparación o diferenciación con otros conceptos como por ejemplo el de medicina comunitaria, medicina social preventiva o higiene social. Estos son utilizados con frecuencia de forma intercambiable, práctica que aumenta pues la confusión, ¿no? No se trata de simples diferencias semánticas, esto va mucho más allá, hasta incluso la propia concepción de política de la salud pública y la ideología del Estado o país que la desarrolla. El surgimiento de estos términos tiene diferentes raíces históricas, pero muestran una orientación más o menos idéntica. El término medicina preventiva surge en los Estados Unidos de Norteamérica, en un periodo donde la salud pública se preocupaba casi exclusivamente por prevenir las enfermedades infecciosas y estaba bajo el dominio, pues, siempre de la profesión médica. Aquí podemos ver un personal de salud haciendo probablemente una visita inopinada, ¿no? Aquí yo les hago una pregunta. ¿Cómo consideran ustedes o cómo calificarían ustedes a los últimos ministros de salud? O para ser más específicos, a los ministros de salud que tuvimos durante la pandemia. ¿Cómo los calificarían ustedes? A los ministros de salud en sus respectivas localidades, ¿no? Puede ser porque ahí tenemos alumnos de Ecuador, de Colombia
Y por supuesto aquí el Perú. ¿Cómo los califican ustedes? A ver, los leo, es importante la participación. Repito la pregunta. ¿Cómo calificarían ustedes o cuál es su percepción sobre los ministros de salud en la pandemia? A ver, los leo. Sí, importante la participación. Pueden escribirlo en el chat. Es una participación para saber su percepción. Sí, puedo repetir la pregunta. Para ustedes, ¿cuál es la percepción? ¿Cómo calificarían a los ministros de salud que tuvimos durante la pandemia? ¿Qué les pareció a ustedes el actuar de estos ministros? A ver, los leo. Muy bien, ¿quién más participa? Muy bien, ¿quién más participa? A ver, Juan Nicolás indica una gestión cuestionada a pesar de querer hacer ciertos esfuerzos. Claro, sabemos que todos han tenido buena intención, pero normalmente no debería quedar solo en intención, ¿no? Debería manifestarse en acciones. A ver, ¿quién más desea participar? Aquí en el Perú hubo muchas deficiencias durante la pandemia. ¿Y por qué menciono esto? Porque de esto forma parte la Administración de Servicios de Salud. A ver, voy a repetir la pregunta por última vez. Para ustedes, ¿qué les pareció cómo manejaron la pandemia los ministros de salud? ¿Qué les pareció a ustedes? A ver, Lourdes indica, fue eficiente, pudieron haber hecho más. A ver, voy a leer. Patricia indica, puede ser suficiente con los pacientes y con los niños. Juliana, fue mala porque hubo bastante desinformación. Carolina, en general los ministros de salud durante la pandemia en el Perú enfrentaron desafíos como la falta de recursos, la escasez de personal médico y la necesidad de tomar decisiones difíciles para proteger la salud pública. Aunque pienso que hubo errores y críticas, también se lograron avances importantes en la respuesta del país ante la pandemia. Excelente respuesta, Carolina. Erlinda,
hubo mucho descuido, por esa razón ha habido hacinamiento en Nicaragua. Giovanna, en el caso de Bolivia, tenemos una compañera de Bolivia. El actuar en la pandemia, el ministro tuvo una respuesta tardía con las vacunas y tener poca información. Bien, a ver, Kirianis, faltó más gestión en la pandemia para poder mejorar. Juan, considero que lo de Zamora fue más crítico. El señor Zamora manejó de mejor manera la vacunación. Sí, 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 sí. Buena acotación. Entonces, como les reitero, ¿por qué hago esta pregunta? Porque es importante conocer cuál es la percepción de los ciudadanos, cuál es la percepción de los estudiantes de curso de salud respecto al manejo de la pandemia, que es lo más reciente, donde se ha podido medir, donde ha sido tangible, ¿no? Hemos podido medir cómo se venía desarrollando, cómo fue su labor como ministros, que son los que encabezan esta cartera tan importante, y más aún durante la pandemia, ¿no? Muy bien. En el año 1946, los representantes de 61 estados se reunieron en la Conferencia Sanitaria Internacional en Nueva York, con el objetivo de redactar y firmar la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, constitución que entró en vigencia en 1948 y que recoge algunos de los principios que rigen aún hoy en día y que constituyen el eje central del concepto de salud, entre ellos la propia definición de salud, considerada por aquel entonces absolutamente innovadora y progresista. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El término salud, que había sido tradicionalmente reducido a la ausencia de enfermedad e interpretado como un concepto meramente biológico, sufre a partir de ese momento una transformación al añadirse el componente psicológico y sobre todo una dimensión social, tanto a nivel individual como poblacional. Este concepto multifactorial permite abordar la salud de las personas desde otras perspectivas y analizar cómo éstas influyen sobre el bienestar global de los individuos. Muy bien, muy bien. Permítame un momentito, un momentito. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver. Vamos a volver a compartir aquí. Ya está. Sí se logra ver, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también es importante tener en cuenta el factor psicológico, ¿no? Y como les mencionaba, ya que salió a colación el tema de la pandemia, es importante hoy en día mucho más la salud mental de las personas. Algo que pre-pandemia no se tomaba mucho en consideración, pero durante la pandemia, el COVID-19 y post-pandemia, las personas le han tomado mayor importancia, le han dado la importancia que siempre mereció esta, esta salud mental. Ahora, hoy en día las personas quieren compartir más sus sentimientos, quieren compartir más sus pensamientos y quieren conversarlo con alguien, quieren conversarlo con un profesional. Después de la pandemia y durante esta situación sanitaria, muchas personas entraron en depresión porque no estaban acostumbradas al trabajo remoto, muchas se quedaron sin trabajo, también hubo muchos problemas pues de pareja, que cada uno salía a trabajar por su lado y luego estar
encerrados en la cuarentena, es otro tipo de convivencia, el día a día, todo el día. Es difícil. Por supuesto, a muchas parejas les fue muy bien y fortalecieron las relaciones, pero otras tantas se alejaron, se separaron, ¿no? Y ahí entraron a tallar mucho los psicólogos para acompañar los problemas de salud mental, ¿no? Que se vieron resquebrajados, por supuesto, por supuesto. Tenemos aquí una lámina sobre la administración de los servicios de salud. Como les mencionaba, es muy importante la participación de todos los que componen estos servicios de salud. Como reitero, desde los practicantes, que vendrían a ser los internos, los serumistas, los R, que se conoce como las personas que están haciendo su especialidad médica, odontológica también, son los residentes, ya los médicos, los odontólogos profesionales, luego está el personal asistencial, es muy importante, pero también es importante, y no sé si han visto ustedes, el personal voluntario, el personal auxiliar es muy importante. Incluso también juega un rol muy importante en la administración de los servicios de salud, el personal de limpieza. Por supuesto que sí. A ver, ¿saben ustedes por qué en los establecimientos de salud, hablando de limpieza, se colocan bolsas de color amarillo, de color rojo y de color negro? ¿Saben ustedes? A ver, los leo. Pueden escribir lo que ustedes consideren, lo que ustedes crean. Estamos aquí para aprender. A ver. Repito la pregunta, ¿por qué en los centros hospitalarios se usan bolsas de basura color amarillo, roja y negra? A ver, vamos a leer lo que indica Juan para diferenciar el tipo de residuos, lo mismo que Irianis, ¿no? Para diferenciar el tipo de residuos peligrosos. A ver, Cristian, la roja para residuos infecciosos o contaminados, la negra no aprovechables. Julián, el rojo es para desechos tóxicos y el negro para residuos digitales. Desiguales, perdón. ¿Y dónde se colocarían las agujas? A ver, ¿dónde creen ustedes que se colocarían las agujas? Indica Cristian en el Guardián, no entendí esa respuesta. Eh, rojo, Erlinde en los biopacks. Excelente. Esa es la respuesta. En las cajitas, por supuesto. Hay unas cajitas donde van los residuos biocontaminantes. Ahí se tienen que colocar. Siempre, siempre. A ver. A ver, Cristian indica, el guardián es un contenedor rojo que se usa en Colombia para tirar agujas como pulsante. Ah, ok, perfecto, perfecto.
También en caja rígida, claro, en algunas zonas tienen otro nombre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Perfecto, pero normalmente es en las cajitas rojas, puede ser de plástico, las cajitas que vienen de cartón, también si es que no hay, en una botella plástica, en un bidón plástico, pero tiene que estar rotulado, rotulado, ahí debe decir, ¿no? Residuo biocontaminante. Es muy importante la rotulación, porque de nada serviría pues que lo guarden en la botellita y después lo tiren a la basura. No, por supuesto. Y ya, a ver, ustedes lo llenan en el guardián, en la cajita rígida, y después, ¿qué hacen con eso, con ese material? ¿Qué se hace con ese material después? ¿Lo botan a la basura? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué creen ustedes que se hace? ¿Qué hacen los hospitales con ese material? Sí, repito la pregunta. A ver, una vez que todas las agujas fueron colocadas en el guardián o en las cajitas rígidas, en las botellas, todas las agujas están ahí. ¿Y después qué hacen con eso? ¿A dónde va? ¿A dónde van esa botellita que contiene las agujas? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, no hay problema si no conocen la respuesta. Existen empresas que se denominan, por ejemplo, residuos sólidos, residuos contaminantes. A ver, Julián indica, en Ecuador los colocan en el contenedor y tiene un día para llevárselo, pero no sé a dónde. Ok, lo colocan en las botellitas, ¿ya? Y una vez que están llenas, pasa una empresa que se encarga de recolectar estos residuos biocontaminantes y los incinera. Muy bien, como indica Carolina, y Erlinda, los recogen para incinerar, por supuesto, y los incineran en áreas que no son pobladas, en áreas que no son urbanas, no son metropolitanas, en áreas sumamente alejadas. Ahí las tienen que incinerar. Por ley es así. Muy bien. Tenemos la dimensión social de la administración de servicios de salud. El concepto de salud centralizado en la relación salud-enfermedad y médico-paciente focalizaba los esfuerzos en reparar cualquier alteración de la biología de los individuos, exclusivamente a través de la medicina. Al reconocer que existen factores sociales que influyen sobre la salud, se abre un espectro nuevo de factores ambientales y culturales que también lo determinan. En este sentido, son muchos los ejemplos que subrayan la gran importancia de los cambios políticos, económicos y sociales sobre el nivel de salud de la población. Históricamente, las mayores reducciones de mortalidad de las poblaciones occidentales se han dado en momentos en que los avances médicos y la creación de nuevos fármacos y medicamentos eran prácticamente inexistentes. Aspectos como el paro, la falta de higiene, las condiciones insalubres de la vivienda o la malnutrición, por nombrar solo alguna de estas variables, generan enfermedad. Algunos conceptos de salud pública, por ejemplo, que indica que son los fundamentos conceptuales y de forma exclusiva como aspectos médicos, estos pasan a ser tratados también como aspectos sociales.
y la conexión entre lo médico y lo social se vuelve muy estrecha. Incluso en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace mención del derecho a la salud, vinculándola a los aspectos tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la enfermedad, la invalidez, la vejez y los servicios sociales y seguros médicos en caso de desempleo. Les pregunto, ¿ustedes creen que la salud en sus países es un derecho constitucional? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿La salud es un derecho constitucional en sus países? ¿Qué piensan ustedes? A ver, los leo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un derecho constitucional? A ver, pueden participar libremente en el chat. Las preguntas que hago son para interactuar mediante el chat. Erlinda indica, en Perú sí es un derecho. Juliana, sí es un derecho. Por supuesto, la salud es un derecho constitucional. Todas las personas tienen derecho a la salud, así como todas las personas tienen derecho a la educación. Por supuesto, en los países de Sudamérica, en la mayoría, casi todos los países del mundo, la salud es un derecho constitucional. Eso hay que tenerlo siempre presente. Todas las personas tienen derecho a la salud. Así es y así debería ser en todos los rincones del mundo. Influencia de la política en la administración de servicios de salud. Son muchos los estudios científicos que analizan cómo las tendencias y los partidos políticos en el gobierno influyen sobre el estado de salud de las poblaciones. En un estado organizado, las leyes deben salvaguardar los derechos de los individuos. Además, la distribución del poder y los recursos en la sociedad son cruciales para incidir en su estado de salud. Es innegable que los gobiernos son los responsables de tomar decisiones respecto a cómo priorizar y distribuir sus recursos, ya sean económicos y humanos, para crear sus propios modelos de salud, como lo es que, según la tendencia política del partido que gobierna, estos modelos de salud puedan diferir enormemente. Navarro realizó un estudio en el que comparaba cuatro tipologías de regímenes políticos: los socialdemocráticos, los cristianodemócratas, los liberales anglosajones y ex dictaduras fascistas. Pues hablar de política es un poco difícil, ¿no? Pero si bien es cierto, depende de la política de cada país, ¿no? Depende de cuál es la política o cuál es la posición política de los gobernantes de turno. Por supuesto, ninguno es perfecto, tanto gobernantes de derecha, gobernantes de izquierda, todos pueden tener buenas intenciones, pero no siempre es como los pintan, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú hay muchos hospitales inconclusos. ¿Y de quién es la culpa? Pues se tiran la pelota entre los políticos, ¿no? Algunos dicen, no, dimos la buena pero el partido político de turno en el gobierno regional no lo terminó.
Entonces, así se van tirando la pelota unos a otros. ¿Y quiénes son los perjudicados? Por supuesto que la población. ¿Y por qué a los políticos no les interesa? Porque los políticos nunca van a ir a atenderse a un hospital público. Por eso no les interesa cambiar la salud pública. ¿Por qué a los políticos tampoco les interesa mejorar la calidad educativa? Porque ni sus hijos ni sus nietos van a ir a una escuela pública. Entonces no les interesa. No les interesa. ¿Pero qué sí les interesa? Hacer más universidades particulares, porque ahí está la ganancia, ¿no es cierto? ¿Qué sí les interesa? Hacer más clínicas privadas, porque ahí está la ganancia. ¿Y quién se perjudica? El asegurado. ¿Quién se perjudica? El ciudadano. Otra cosa, a los políticos, lamentablemente, no les conviene que los estudiantes sean bien educados, porque un estudiante que lee, un estudiante que piensa, no le va a creer a los políticos, no se va a dejar manipular. Entonces, a ellos, a la clase política, no le conviene que los jóvenes estén bien educados, ¿no? Si ustedes ven las protestas contra los gobiernos, contra los gobernantes de turno, mayormente son los jóvenes, los estudiantes, que tienen todas las ganas de cambiar el país, pero los políticos están muchas veces atornillados a sus puestos y no quieren dejarlos por nada del mundo. Ellos quieren seguir en esta línea y perjudicando, pues, en este caso, la salud de la población. Como le reitero, me imagino que en sus países también hay centros hospitalarios que son a veces o elefantes blancos o están inconclusos, ¿no? Entonces, por supuesto, esto tiene una connotación política y los políticos de turno son los que deberían responder por esto. Pero aquí en Latinoamérica, permítame un momentito, en Latinoamérica están acostumbrados a que la gente se olvida. Pueden dejar un partido político, una obra inconclusa 5, 10 años, y de acá a 15 años vuelve a ganar ese partido político, cuando hizo mucho daño a la población. Lamentablemente en Latinoamérica no tienen memoria la población, ¿no? Entonces vuelven a elegir los mismos partidos políticos, con las mismas mentiras muchas veces, ¿no? Lamentablemente es así. Y aquí hablamos de política en general porque la administración de los servicios de salud depende mucho de la política. Depende de cómo lo manejen, depende también si el ministro o su grupo de ministros tienen capacidad de gestión, si tienen experiencia eh, en la administración de centros hospitalarios, si saben hacer gestión, porque a veces, muchas veces pueden ser personas muy instruidas, pero les falta capacidad de gestión, que lo que se necesita en el Estado es justamente capacidad de gestión y articulación. Eso se necesita. Muy bien. Entonces, el mismo resultado se da en cuanto a la cobertura médica, siendo los países con gobiernos socialdemócratas los únicos que ofrecen acceso universal a la salud a todos sus ciudadanos. Recordemos que sean políticos de derecha, izquierda, de la casta política que sea, ellos nunca se van a atender en un hospital público. Siempre se van a atender en una clínica particular. Por más de derecha, por más que de izquierda, por más de centro, siempre se van a atender en un lugar privado. Siempre van a estudiar en un lugar privado sus hijos y van a vacacionar en lugares que la población no tiene acceso. Entonces es para reflexionar, ¿no? Muy bien. Lo que hablábamos hace un momento, el derecho a la salud. La OMS reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. En el año 1978 se celebró en Alma-Ata, Kazajistán, ex Unión Soviética, si es el año 78, ex Unión Soviética, la Conferencia Internacional
sobre atención primaria de salud, con el fin de adoptar de forma urgente medidas en materia de salud por parte de los gobiernos de los países integrantes, considerado el evento de política de salud internacional más importante de la década de los 70. Su lema fue el siguiente: salud para todos. Y este lema fue aceptado posteriormente por la Organización Mundial de la Salud como un objetivo esencial. Y en la imagen podemos ver que una niña dice, tengo derecho a la salud. Y por supuesto, todos los niños, todas las personas tienen derecho a la salud. Como indica esta gráfica, el derecho a la salud en el Perú. Es importante reflexionar sobre esta pequeña gráfica, sobre las personas mayores, porque considero que no hay una atención especial, un trato especial para las personas de la tercera edad. Muchas veces estas personas no son tratadas como se merecen en los establecimientos de salud. También estas personas muchas veces no son visitadas por sus familiares y están solitos en los centros hospitalarios. Entonces es importante hacer una reflexión también sobre eso, ¿no? También nosotros podemos echarle la culpa a los políticos, a los gobernantes, pero nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos comportamos ante eso? Hay personas que, por supuesto, hacen labor social y van, atienden, acompañan, conversan a las personas de la tercera edad que están solitos en los hospitales. Pueden pasar días, semanas y nadie los va a visitar y nadie va a firmar el alta, ¿no? Entonces es importante hacer esa reflexión. Allí se definió la atención primaria de salud como la atención sanitaria esencial, accesible universalmente a los individuos y las familias en la comunidad, a través de su completa participación y a un coste que la comunidad y el país sea capaz de sostener. Es decir, se establece la atención primaria como el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el Sistema Nacional de Salud. Una forma de acercar la atención sanitaria a las personas y de rechazar como inaceptables las desigualdades en el acceso y en la atención médica de las personas. Al mismo tiempo, se enfatizó en la influencia del desarrollo económico y social y se subrayó la importancia de la promoción y protección de la salud de la población como elementos esenciales para contribuir a una mejor calidad de vida y paz en el mundo. Nuevamente, el lema, la salud es nuestro derecho, libre acceso a los servicios de salud. Aquí les pregunto, ¿consideran ustedes que hay desigualdad en la salud en sus países? Mientras voy leyendo la respuesta, lo que indica Carolina, indica que en los asilos también se encuentran solos. Tristemente los dejan y no los visitan. Exacto. Entonces, lo que les preguntaba, ¿consideran ustedes que hay diferencias en la salud, en los sistemas de salud, o para todos es iguales? ¿Qué consideran ustedes? A ver.
Melissa indica que sí. Juan también definitivamente sí. Brian, sí, en los casos de urgencia y emergencia. Melissa, en Colombia, más en Choco, sin mucha diferencia. Carolina, sí hay diferencias, a veces por el mismo personal. Juliana, sí hay mucha desigualdad. Aquí hay un lema, si tienes padrino te bautizas. O sea, si tienes a alguien, te atienden antes y te dan mejores medicamentos. Omaira, en Colombia existe mucha desigualdad. Juan, diferencia de los servicios de salud proporcionados por los sectores públicos y privados. Kiriani, si hay diferencia en los hospitales de Colombia. ¿Y creen ustedes que hay diferencia en un hospital público y privado? ¿Y en qué radica principalmente esa diferencia para ustedes? A ver, Juan indica en los suministros, infraestructura en muchos casos. Brian, los medicamentos y atención al paciente. Melissa, no veo mucha diferencia, hay que en todas partes si tienes dinero recibes una buena atención, sea público o privado. Ok. Y ustedes, hace un momento leí sobre el trato de las personas. El personal asistencial, el personal médico, el personal de enfermería. Muchas veces se dice que en los hospitales públicos tienen un maltrato hacia el paciente, pero en los hospitales o en las clínicas particulares no. ¿En qué creen ustedes que radica ese cambio? ¿En qué creen ustedes? ¿Por qué en los hospitales públicos no tratan bien al paciente y en los hospitales privados, en las clínicas privadas sí? ¿Por qué creen ustedes? Omaira, a ver, dice, la diferencia no está en si la IPS es privada o pública, está en cuántos padrinos políticos tiene. Juan, en varios casos, en las remuneraciones que recibe el personal de salud. Juliana, si hay diferencia en el público, tanto en atención médica, en el privado tiene mejor atención porque todo es pagado. Hasta el personal te atiende muy bien, pero en el público te dice, espere hasta que le toque y están en el celular. Muchas veces, aunque suene crudo, es así. Carolina, sí, pero no todos. Por el pago, el estrés, mayor cantidad de gente. En el público hay muchas personas y en el privado hay pocas personas. Melissa, si hay dinero, el mismo te atienden. Giovanna, porque el público los pacientes son más del área rural, los privados los atienden porque les pagan. También, obviamente, la remuneración muchas veces no es la misma, pero también depende de la carga laboral. No es lo mismo en una clínica, en el área de emergencia con 10 pacientes, que en la sala de urgencias o emergencia de un hospital público con 80. No es lo mismo, ¿no? Entonces, por supuesto, el personal sanitario se va a encontrar fatigado, se va a encontrar cansado, porque los familiares quieren saber, quieren ingresar, entonces no es lo mismo, como les digo, lidiar con pocas personas que lidiar con una cantidad descomunal de gente. Entonces ya a veces se vuelven un poquito, no quisiera que suene feo, pero reniegan mucho, un poquito amargados, ¿no? Pero también es propio del estrés y del cansancio, porque lidiar con tantas personas, por supuesto, si es su vocación y si es su carrera, no debería suceder, ¿no? No debería. Carolina, hay más estrés en el público que en el privado. Sí, claro, claro, hay mucho más estrés. Juan,
A partir de esa premisa surge el debate de cuántas horas debe durar el turno de atención de cada profesional. Sí, sí, es algo de debate, ¿no? Yo no comprendo cuando a los médicos les ponen tantas horas, a las enfermeras tantas horas, cuando se podría dividir para evitar fatigar al personal. ¿No creen ustedes? Y muchas veces dicen que es por falta de personal, pero sí hay personal, pero es algo ya arraigado y que difícilmente cambia. Yo creo, considero personalmente que se podría hacer un mejor ajuste de los horarios, considero. Pero ya depende eso, pues, de la parte administrativa y de la política. Depende mucho también, ¿no? Como todo lo que vemos en este tema. Entonces, lo que hablamos, desigualdades en salud. La evidencia científica disponible acerca de la existencia de las desigualdades en salud es abrumadora. Lo que determina fundamentalmente la salud y la enfermedad de los individuos dentro de una población o sociedad son las causas sociales y las desigualdades socioeconómicas y no las causas naturales o biológicas, como la opinión pública mayoritaria y erróneamente piensa. Margaret Whitehead explica que las desigualdades en salud tienen tres características para distinguirlas. Primero, son sistemáticas, es decir, se presentan distribuidas de una forma determinada y no aleatoria, como reflejo de una realidad social. Segundo, están causadas socialmente, es decir, no son naturales y, por tanto, también son modificables socialmente. Y tercero, son injustas, ya que se deben a una organización y estructura social que causa injusticias. Si valoramos la salud o la ausencia de salud en sus indicadores esenciales, como pueden ser la esperanza de vida o la mortalidad en el conjunto de la población, se observan desigualdades muy considerables en función de los principales ejes de desigualdad, como por ejemplo la clase social, el género, la edad, la etnia racial, el componente de discriminación, y el estatus migratorio también es importante. Como podemos apreciar en esta imagen que es bastante cruda, ¿no? Las personas hacían cola en el Perú. No sé, no estoy enterado cómo se manejó en los países vecinos donde tenemos alumnos, pero en el Perú se manejó de una manera terrible el acceso al oxígeno. Las personas hacían largas colas para poder llenar de oxígeno sus tanques, ¿no? O los tanques que compraban, los tanques que alquilaban. Y los precios para llenar los tanques eran estratosféricos, eran unos precios absurdos, sumamente elevados. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que se manejó el tema del oxígeno? Como podemos ver aquí las personas haciendo cola. ¿Cómo creen ustedes que se manejó el tema del oxígeno en el caso del COVID? ¿Qué reflexión les queda sobre el manejo del oxígeno, el acceso al oxígeno? A ver, los leo. Sí, a ver, los leo. ¿Qué opinan sobre el manejo del oxígeno respecto a la pandemia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se fue la imagen? No sé por qué se fue la imagen de mi cámara. Estoy tratando de activarlo nuevamente, pero no sé por qué dejó de funcionar. Bueno, y les pregunto, ¿qué significa para ustedes esperanza de vida? ¿Qué significa para ustedes esperanza de vida?
A ver, Carolina, si bien es cierto, hubieron personas que se aprovecharon de la situación para lucrar con ella, pero también hubieron personas de gran corazón que trajeron máquinas generadoras de oxígeno, como lo hizo el monseñor Daniel Turley en Chulucana. Excelente, hay personas que hicieron una gran labor, ¿no? Una gran labor demostrando pues su lado más humano, así como el conocido ángel del oxígeno. No sé si recordarán ustedes que salió en las noticias, que vendía el oxígeno a precio justo, como debió ser siempre. Lamentablemente esa persona falleció, ¿no? Producto del contagio. Giovanna indica, el oxígeno era lo más buscado y muchos perdieron la vida a falta de oxígeno. Claro, era lo más preciado el oxígeno. Y lamentablemente las personas hacían cola para poder llenar sus tanques de oxígeno y de esa manera salvarle la vida a sus familiares. A ver, Melissa indica, para mí que sin importar tu estado de salud, sigues luchando y esperando por un tratamiento que pueda mejorar tu estado de salud. Omaira, ningún país está preparado para vivir una emergencia y cada quien busca su beneficio propio. Juliana, aquí en Ecuador hubo bastantes aprovechados, pero tuvieron muchas familias que reunirse para conseguir el oxígeno en un lado y otros en otro lado. Sí, 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 efectivamente nadie estaba preparado para una pandemia. Nadie estaba preparado para un caso así. Pero es importante, y recién lo están haciendo ahora, el acceso o tener camas UCI. Es importante tener plantas de oxígeno, algo que la salud pública menciona, algo que se debería hacer, pero no se hacía, no se hacía. Pero a veces hacían los políticos grandes obras, grandes hospitales que no los terminaban, lamentablemente, pero no hacían plantas de oxígeno, que no son tan costosas de realizar, ¿no? Entonces, hay incongruencias. Y preguntaba hace un momento, ¿qué significa para ustedes la esperanza de vida? Mientras voy leyendo lo que indica Melissa, en mi pueblo no contamos ni con médico ni planta cuando el COVID. ¿De dónde nos escribes, Melissa? ¿De dónde nos escribes? Desde Nuki, Chocó. Eso está en Colombia. Excelente, en Colombia. Muy bien. Tenemos alumnos de Colombia, Ecuador y Bolivia. Excelente. Y de Perú, por supuesto. A ver, respecto a la pregunta que hice sobre la esperanza de vida, Brian indica la edad que puedes vivir. Carolina, esperanza de vida pienso que es un indicador súper importante para evaluar la salud del paciente. Claro, la esperanza de vida es el cálculo estadístico que se realiza en cada país para determinar cuál es la edad aproximada de mortalidad, o mejor dicho, la edad que suelen vivir las personas. Usualmente la esperanza de vida va aumentando en cada país. ¿Por qué creen ustedes que ahora aumenta la esperanza de vida? Por ejemplo, si en los años 60 las personas vivían hasta los 50 años, ¿por qué ahora, por ejemplo, en el Perú es de 85 años? ¿Por qué creen que aumenta? ¿Por qué creen que ha aumentado la esperanza de vida? A ver, los leo. Muy bien. Como indica Juan, cura de enfermedades. Carolina, ¿por qué hay mayor facilidad de transmitir información sobre el buen cuidado de la salud? Excelente.
Melissa, porque hay mucho más fármacos, sí. En realidad todos tienen razón. Hoy en día hay enfermedades que antes se pensaban que eran incurables, hoy en día se pueden curar. Eh, Hay mayor, por supuesto, hoy con las redes sociales se transmite la información al instante. Con la televisión, la radio, por supuesto que sí, pero hoy con las redes sociales mucho más. Giovanna, por la promoción de salud, exacto. También tenemos muchos más medicamentos y cada vez más medicamentos al alcance de las personas. Juliana, porque existe más laboratorio y más investigaciones para las curas de muchas enfermedades. Por supuesto que sí, por supuesto. Entonces, eso influye en la esperanza de vida, porque como les digo, en los años 60 era 50 años y hoy en día es 85 años aproximadamente en los países de Sudamérica, ¿no? Y si vamos más atrás, la esperanza de vida era de 40 años, 45 años, pero también ¿por qué? Porque las personas no tenían trabajo de oficina como hoy en día, ¿no? Las personas trabajaban en el campo y los azotaba el sol, los rayos ultravioleta. No habían medicamentos, por una infección podían fallecer, por un problema bronquial podían fallecer. Entonces, eso influía mucho en la esperanza de vida. Otra cosa, que las madres al momento del parto fallecían mucho. Como indica Juan, hay mayor consumo de alimentación saludable y dietas más equilibradas. También hay más acceso a ellas. Antes era un poco más difícil. Muy bien. Entonces, esta diferencia se da entre distintos grupos sociales o poblaciones y son de gran magnitud. Las desigualdades no se presentan únicamente cuando comparamos los segmentos más extremos de una sociedad, sino que también presentan gradiente entre todos los subsectores. Además, frente a una cierta creencia popular que las desigualdades en salud en general van disminuyendo, ya que las sociedades crecen. Se constata que las desigualdades aumentan, es decir, que la brecha o el denominado gap se va ensanchando. Estas desigualdades presentan correlación con los procesos históricos de las sociedades y su análisis también debe realizarse bajo esta óptica temporal. Ahora, un punto muy importante, que es la prevención. Tradicionalmente, la medicina ha clasificado a las personas de forma dicotómica, es decir, sanos o enfermos, una clasificación que hoy en día se percibe como algo rígida e inadecuada. En este sentido, a preocupación del clínico por reducir el número de personas enfermas, le ha llevado a orientar la medicina hacia la prevención, reconociendo que hay problemas cuya recurrencia es posible evitar. A pesar de ello, siguen existiendo voces críticas que baja visión y rehabilitación de la visión, elementos conceptuales y perspectivas desde la salud pública. Defienden que si las personas enfermas son una minoría definible, eso implica que la mayor parte de la población es normal. Entonces, este pensamiento denominado pensamiento médico permaneció prácticamente incuestionado hasta el año 1954. Tenemos aquí una imagen sobre la vacunación. Vamos a adelantarnos aquí. La administración de los servicios de salud y la salud pública. El concepto de salud es complejo, ya que concentra todos los aspectos que acabamos de desarrollar en este capítulo. Según Winslow, es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y mejorar la salud y la vitalidad mental y física de las personas. Para ello se requiere una acción concertada de la comunidad dirigida a incidir en diversos ámbitos: el saneamiento del medio, el control de las enfermedades de importancia social, la higiene personal, la organización de los servicios médicos y de la enfermería. Además, es indispensable la puesta en marcha de medidas sociales apropiadas para garantizar a cada uno de los miembros de la comunidad un nivel de vida compatible con el mantenimiento de la salud. La finalidad última de estas medidas es
la de permitir a cada persona gozar de su derecho a la salud y a la longevidad. Como les indico, lo que estamos viendo ahora es la administración de servicios de salud. Las principales funciones de la administración de servicios de salud se recogen en los tres siguientes ejes. Primero, valorar las políticas de salud que puedan abordar las necesidades justamente en salud. Luego, garantizar que la prestación de los servicios necesarios llegue a la población. Tenemos la vigilancia, que es la investigación de problemas y control de los riesgos y amenazas para la salud pública. También, como otro pilar, tenemos la investigación en salud pública y la evaluación y análisis de la situación sanitaria. Ahora también es importante mencionar los programas de promoción de la salud y de prevención, planificación y gestión, reducción del impacto de los desastres en la salud, desarrollo y formación de recursos humanos, participación social y empoderamiento de los ciudadanos, regulación y aplicación de normativas, garantía de la calidad en servicios de salud personales y poblacionales, evaluación y promoción de la cobertura sanitaria y el acceso a ella. Tenemos aquí administración de los servicios de salud. Ahora tenemos la salud visual. La salud visual de una población es el resultado de una serie de condiciones estructurales que conforman su sistema de atención visual. Así, los macrofactores económicos, políticos y sociales, a la vez que los determinantes específicos del ejercicio de salud visual. La falta de visión en su extremo más grave solo llega a producir ceguera, pero casi nunca es mortal. Por ese motivo, los gobiernos con mayores dificultades económicas desarrollan pues sus políticas sanitarias y dan prioridad a determinados aspectos de la salud que revisten casos de mayor gravedad. Aquí podemos apreciar en esta lámina, permítanme un momento. Muy bien. Tenemos ahora aquí, vamos a hablar sobre la pobreza en el Perú, causas en el desarrollo de la administración de los servicios de salud. Tenemos el concepto. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Luego se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos y aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros. Las causas de la pobreza en relación a este punto siempre se toma como referencia lo señalado por el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, entidad oficial que señala, luego de la discusión planteada y la verificación de la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Hogares, por sus siglas ENAO, en el presente estudio consideramos 6 grupos de factores determinantes de la pobreza en el Perú. El capital humano, situación ocupacional de los miembros del hogar y la composición demográfica del hogar, la localización espacial o regional. Todo esto se basa, y es un punto muy importante, si la persona, ya no hablamos solamente de la pobreza, pero es muy importante determinar si la familia tiene agua potable o no tiene agua potable. ¿Por qué? Porque las personas o las familias que no cuentan con agua potable van a ser más propensos a enfermedades. ¿Por qué? Primero, porque como podemos apreciar en la imagen, van a recoger agua y esta agua va a quedar empozada. Y como hablamos en la clase anterior, ¿qué sucede si hay agua empozada? A ver, ¿qué enfermedad va a proliferar? ¿O qué es lo que va a proliferar? A ver, si tienen el agua empozada en barriles, por ejemplo. A ver, los leo.
Como indica Carolina, zancudos. ¿Y qué enfermedad puede transmitir el zancudo? ¿Qué enfermedad? A ver, vamos a leer sus respuestas. Juliana, el dengue, porque sería un factor de crecimiento de los mosquitos. Brian, los mosquitos y los hongos. Carolina, dengue, zika, chikungunya. Excelente. Omaira, dengue. Kirianis, el dengue. Excelente, excelente. Entonces, las personas que no tienen agua potable van a tener el agua que recogen, que almacenan, y en estos envases, en estos grandes envases, y por supuesto van a ser susceptibles a que ahí los zancudos coloquen sus huevecillos, ¿no? Para que crezcan justamente estos zancudos que van propagando el dengue. Entonces, como indica Brian, también el moho. Entonces, es un factor muy importante si tienen agua o no tienen agua. Entonces, esto se ve en los cerros, ¿no? En estas zonas áridas. Como aquí también podemos ver, son zonas sumamente áridas que las personas pues, que no tienen recursos viven aquí, pero no siempre cuentan con el agua potable, no cuentan con agua y desagüe. Entonces, si no hay agua y desagüe donde van a hacer sus necesidades, va a ser en silos. Y estos silos atraen mosquitos. Estos mosquitos, pues por supuesto, también pueden diseminar diversas enfermedades. La repercusión de la pobreza en la salud y el desarrollo. La pobreza repercute en los servicios de salud en varias dimensiones, las cuales ocasionan perjuicio en el desarrollo de la educación, salud y cultura del Perú, trayendo consigo las siguientes consecuencias. Primero, desnutrición infantil. Luego viene mortalidad infantil, mortalidad materna, baja esperanza de vida, embarazo en adolescentes y abortos, tuberculosis, pocas oportunidades educacionales, escaso acceso al agua potable, inadecuado cuidado de la salud, inapropiadas condiciones de vida, escasa participación en la sociedad de las decisiones políticas, aumento de la deserción escolar, por supuesto. También aumento del alcoholismo, aumento de la drogadicción, prostitución infantil, delincuencia, violencia extrema, migración, invasión, desempleo, desintegración familiar. Los niños aprenden menos y tienen menos logros educativos, la tasa de homicidio es mayor y también el trabajo infantil. Recordemos que si los niños no están bien alimentados, van a tener deficiencia de aprendizaje, va a ser más difícil que puedan comprender sus lecciones. Si tienen la hemoglobina disminuida, por supuesto, va a ser más difícil que puedan concentrarse en clases si tienen anemia, ¿no? Es muy importante este punto. Ahora, tenemos aquí, ¿qué son las políticas públicas? Existen muchas definiciones en cuanto a políticas públicas. Una de ellas la define como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Las políticas públicas son soluciones específicas para atender asuntos públicos por parte de las instituciones del Estado. El punto de encuentro entre ambos es que la política siempre busca influenciar en el establecimiento de las políticas públicas y que los gobiernos son los espacios del poder encargado de ejecutarlos. Tenemos la política saludable. Es toda política generada o no en el sector y dirigida a promover la salud y o prevenir la enfermedad, cuyos objetivos
debieran estar siempre orientados a reducir equitativamente en la población los riesgos a enfermar. Tenemos aquí, ¿qué son las políticas públicas? Es una decisión que busca resolver un problema público con el fin de satisfacer las necesidades de las personas y garantizar sus derechos. ¿Y qué es la inclusión social? En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por sus siglas MIDIS, define inclusión social como la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio. En ese sentido, la política de desarrollo e inclusión social forma parte de la política social que el Estado implementa de modo universal y sectorial. Tenemos, es el proceso que asegura a todas las personas de una sociedad las oportunidades, recursos, servicios y espacios necesarios para participar plenamente en la vida social, política y económica. Una sociedad inclusiva es aquella que garantiza la posibilidad de participación igualitaria de todos sus miembros y también de todos sus colectivos, ¿no? En todas las dimensiones sociales esenciales, así como garantizar los derechos humanos, la dignidad, la plena ciudadanía de todos sus habitantes. Tenemos que hay políticas, pues, en la inclusión social en salud. Las políticas públicas en el sector salud, junto con las de otros sectores, tienen un enorme potencial en lo que refiere a garantizar la salud de las comunidades. Y si miramos a futuro, los diversos desafíos que plantea pues, la creciente importancia del envejecimiento, el desarrollo urbano y las determinantes sociales de la salud. El aseguramiento en salud es el reconocimiento del Estado peruano al derecho de salud que tienen todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen el derecho a la salud. ¿Por qué es importante el aseguramiento universal en salud? Permitirá el acceso de toda la población a un sistema de salud orientado principalmente a la prevención de enfermedades y a la recuperación de la salud. Articulará los servicios de los prestadores públicos y privados. De este modo, se ampliará la oferta en salud, garantizará los derechos a la atención de salud en términos de acceso, oportunidad, calidad y financiamiento. También protegerá a las familias de los riesgos de empobrecimiento en caso de enfermedades graves. ¿Y cuáles son los objetivos del aseguramiento universal? Recordemos que eso lo impulsó el expresidente Alan García en el Perú. Extender el aseguramiento en salud a todos los peruanos y extranjeros radicados en territorio nacional. Ampliar el plan de atención en salud a través de la prevención, tratamiento y rehabilitación de los asegurados. Garantizar la calidad de la atención en salud. ¿Quiénes integran el sistema del aseguramiento universal en salud? Lo integran el Seguro Integral de Salud, SIS, el Seguro Social de Salud, ESalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entidades prestadoras de salud del sector privado, compañías de seguros privados, entidades que ofrecen servicios de salud y el autoseguro y fondos públicos, ¿no? Ya sea privados o mixtos. Pero también existen ciertos determinantes de la salud, como por ejemplo el medio ambiente, que está relacionado a los factores ambientales, físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, agua y aire, y los factores socioculturales, psicosociales, relacionados con la vida en común. Tenemos también los estilos de vida, relacionados con los hábitos personales y de grupo de alimentación, actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización de los servicios de salud, etc. Tenemos también de biología humana, que está relacionado a aspectos genéticos y con la edad de las personas.
Tenemos determinantes claves que influyen sobre la salud de la población. Tenemos, por ejemplo, ingreso y posición social, redes de apoyo social, educación, empleo y condiciones de trabajo, entornos ambientales, sociales y físicos seguros y limpios, características biológicas y constitución genética, desarrollo del niño, servicios de salud, equidad de género, hábitos personales y aptitudes de adaptación, alimentación y nutrición, servicio de salud en cantidad y calidad y también la cultura. Como podemos ver en la imagen, es un servicio de emergencia totalmente saturado. Véase aquí que los pacientes deberían estar en camillas, pero no hay camillas, entonces están en silla de ruedas. Es lamentable, pero es lo que se ve en la mayoría de los países de Latinoamérica. Respecto al sector público, tenemos salud, que es el seguro social de salud que otorga cobertura a sus asegurados, brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social. Tenemos las Fuerzas Armadas y la Policía. La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas tiene como misión dar apoyo a las mismas, protegiendo o recuperando la salud de sus integrantes, servicio que se hará extensivo a los familiares de estos. Podemos apreciar que en diferentes países de Latinoamérica las Fuerzas Armadas colaboraron en la pandemia del COVID-19 en la vacunación. Tenemos el MINSA. La mayor oferta de establecimientos la concentra el MINSA, seguido por el sector privado y por eSalud. En ese orden, ¿no? Los establecimientos del Ministerio de Salud poseen la mayor penetración al interior del país. El MINSA es la institución con mayor número de establecimientos y mayor presencia nacional. El 92% del total de hospitales, el 69% de los centros de salud y el 99% de los puestos de salud. Luego tenemos el sector privado. En el mercado privado de salud participan diversos agentes que no se encuentran integrados, por lo que ninguno tiene un control total de la cadena. Este era el eslogan, pues, de eSalud. Más y mejor para ti, ¿no? Muy bien. Antes era el IPS. No sé si recuerdan que sus siglas eran el Instituto Peruano de Seguridad Social. Y tenemos los niveles de atención de los establecimientos del sector salud. Tenemos el primer nivel de atención. Esto es universal para todos los países. Es la puerta de entrada de la población al sistema de salud, en donde se desarrollan principalmente actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y control de daños a la salud, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, teniendo como eje de intervención las necesidades de salud más frecuentes de la persona, familia y comunidad. Tenemos diversos niveles de atención, que no vale la pena ahora mencionarlos. Tenemos las funciones esenciales de la administración de los sistemas de salud. Las funciones esenciales son, y se describen como el espectro de competencias y acciones necesarias por parte de los sistemas de salud para alcanzar el objetivo central de la salud pública, que es el mejorar la salud de las poblaciones. La Organización Panamericana de la Salud, por medio de la iniciativa La Salud Pública en las Américas, y desarrolló un instrumento para medir su desempeño, lo que permite a los países realizar una autoevaluación de sus capacidades para ejercer la salud pública. Tenemos el monitoreo, la evaluación y el análisis del estado de salud de la población. También depende la vigilancia, la investigación y el control de los riesgos y las amenazas para la salud pública. Tenemos la promoción de la salud, el aseguramiento de participación social en la salud, la formulación de las políticas y la capacidad institucional de reglamentación y cumplimiento en la salud pública. Tenemos otro punto importante, es la capacitación, ¿no? de
del personal, de los recursos humanos, y la seguridad de la calidad en los servicios de salud. Por supuesto, exigen prioridades, ¿no? Como por ejemplo, mejorar la salud de la población, disminuir las desigualdades en salud, aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud, asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias, aseguramiento universal en salud, instaurar la cultura de prevención y protección de la salud, luego incrementar la cobertura de atención a más peruanos, a más personas, ¿no? Luego tenemos la promoción de la salud. Son actividades de salud dirigidas al control sanitario del medio ambiente, en su sentido más amplio, con el control de la contaminación del suelo, agua y aire, y también de los alimentos. Además, incluye la seguridad en el trabajo y en el transporte. Muy bien. Vamos a ver, tenemos también promoción en la salud. Son actividades que intentan fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables mediante intervenciones de educación sanitaria, ¿no? A través de los medios de comunicación de masas, en las escuelas y en atención primaria. Importante, ¿no? La promoción de la salud. Aquí nos indica deporte, alimentación sana, sueño y la naturaleza. Importante distraerse, importante la salud mental. Prevención de la enfermedad. Se basa en intervenciones de prevención primaria, secundaria o detección precoz de enfermedades. Restauración de la salud, ¿no? Que consiste en todas las actividades que se realizan para recuperar justamente la salud. Depende de la educación. La enseñanza general básica debe ser gratuita a toda la población. Política económica, producción agrícola y ganadera de bienes y servicios de empleo y de salario, ¿no? La justicia social también es importante. Los impuestos, la seguridad social, los servicios de bienestar y recreativos o de ocio. Es importante mencionar que se debe hacer una toma del control de tu propia salud. Acude al médico, haz ejercicio, toma los medicamentos que te receta el médico. Si tienes que colocarte una vacuna, colócatela. Y principalmente lo que les menciono, ¿no? Acude al médico. No solo cuando te sientas mal, sino también es importante la cultura de la prevención. Un examen, un chequeo anual es importante. Tenemos ahora la atención primaria de salud. Aquí vamos a adelantarnos un poquito vamos a abordar el modelo de atención integral en salud basado en familia y en la comunidad. El modelo de atención integral de salud es la forma de aplicar las acciones tomando como eje central las necesidades de salud de las personas en el contexto de la familia y de la comunidad, antes que los daños o las enfermedades específicas. El modelo de atención integral establece la visión multidimensional y biopsicosocial de las personas e implica la provisión continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, a su familia y a su comunidad para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, siempre con la finalidad de mejorar el estado de salud para el desarrollo sostenible. Es importante el enfoque de derechos humanos, ¿no? Que implica la obligación estatal e inmediata de brindar las garantías para la igualdad de trato y la no discriminación. Además, impedir así toda discriminación en la atención de salud, en lo referente a los aspectos determinantes básicos de salud, ¿no? Tenemos el enfoque de equidad de género, considera las diferentes oportunidades que tienen tanto los hombres y las mujeres, interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Ahora, el enfoque de interculturalidad, una política o enfoque intercultural en salud,
Es un proceso de respeto a las culturas y de acercamiento a los servicios de salud. Es la comunicación intercultural que y usuarios y aporta a los procesos de inclusión social la existencia de una pluralidad de los grupos étnicos culturales con conocimientos, prácticas, recursos terapéuticos propios y distintos del sistema de salud oficial. Aquí hay una imagen que indica juntos hacemos más. Es importante todas las etnias raciales, todas las personas que vienen de diferentes lugares, diferentes etnias raciales, diferentes posiciones socioeconómica, cultural, todos son iguales respecto a la salud. Todos tienen que tener el mismo acceso a la salud sin discriminación, sin distinción alguna. Pero también existen factores que influyen en la salud. Por ejemplo, estilos de vida y conducta saludable. Estos están caracterizados por patrones de comportamiento identificables. Pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y en la de otros. Para cambiar los estilos de vida de los individuos, se debe dirigir las acciones, no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales de vida que interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento. Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida óptimo al que puedan adscribirse todas las personas. La cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico y laboral harán más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y condiciones de vida. Depende también mucho del medio ambiente. La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos, biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social y económico y también con la genética. Importante, lo vimos en el caso del COVID-19, la inmunización. Quiere decir que es la actividad de salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos 2 ciclos. Aunque se admite que las vacunas no son completamente eficaces, constituye las intervenciones más seguras en salud. Por ejemplo, se erradicaron la viruela y la poliomielitis, ¿no? Son enfermedades que han sido erradicadas del Perú y del continente americano. En cuanto al sarampión, en el Perú desde el año 2000, en Latinoamérica también aproximadamente del 98-2000. La meningitis y formas miliares de tuberculosis, como la tos convulsiva, el tétanos neonatal, ya no son un problema de salud pública como lo fueron en años anteriores. Muy bien, entonces es importante pues que conozcan todos estos conceptos de la salud, ¿no? Todos estos conceptos de la administración de los servicios de salud. Y aquí les pregunto, para ustedes, ¿cómo se viene desarrollando o cuál piensan ustedes que es el principal problema en los hospitales públicos, en sus localidades? ¿Cuál es el principal problema? Muy bien, Carolina indica la mala organización. Brian indica la higiene.
Kirianis, la cita médica para la persona. Cylinder, el DEN indica. Ok, los sistemas de salud estatales, por supuesto, tienen muchísimas deficiencias, ¿no? Respecto a la organización. A ver, como indica Juliana, además de la mala organización, la falta de medicamentos, y eso debes esperar un mes o 2 meses para tener una atención médica y 6 meses para los especialistas. Los médicos trabajan solo por hora. Es decir, hay una mala organización. O sea, los servicios de salud no están bien organizados, muchas veces no están bien gerenciados, pero esto viene desde más arriba, viene de las políticas públicas, porque los que toman las decisiones son los políticos. Los políticos tienen que hacer las leyes, tienen los políticos que primero hacer el presupuesto, los ministerios de Economía tienen que hacer los presupuestos, luego estos presupuestos tienen que destinarse los destinan a los gobiernos regionales, como indica Carolina, buena acotación. Y ellos son los que tienen que organizar, tienen que hacer buenas obras, buenos hospitales, y tienen que poner a personas idóneas que sepan hacer gestión. Muy bien. Entonces, muy bien, alumnos, ha sido un gusto poder brindarles la clase el día de hoy. Me gusta mucho su participación. Y conmigo será hasta la próxima clase el día lunes. Le doy pase a la coordinadora.